Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Paola Ayala, de segundo año de bachillerato, y nos encontramos aquí con Samuel Ayala, con el cual hablaremos de los puntos y aspectos culturales, políticos, sociales, etcétera, de los años 80 y 90 y también un poquito de los finales de los 70. Así que es un gusto tenerte aquí. ¿Qué edad tenés? 50, Paola. 50, muy bien. ¿Y te acordás un poco cómo era a finales de los 70? ¿En qué año naciste? En el 75, Ujú. 1975, ¿Te en acordás más o septiembre. menos cómo era en esos tiempos? Es que, digamos, adquirir conciencia de cómo era la época de los 70, quizás te podría decir que de algunos aspectos de los 5 años en adelante, quizás me puedo acordar de algunas cosas de una forma así como un poco muy vaga. 80s, sí, ya te puedo decir, sí, ya me acuerdo un poquito más. Ujú. Pero decime, ¿qué es lo que necesitas saber al respecto? Bueno, iniciemos un poco sobre el ámbito educativo, ya que en esos años se dieron muchas reformas, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo más característico que vos te acordás así, tipo parvularia, primer grado? ¿Habían suficientes pupitres? ¿Qué cosas habían en tu aula? Muy bien. Creo que habrá que dividir quizás la época, la forma de cómo se educaba en esa época, dividirlo entre lo urbano y lo rural. Porque sí te puedo decir que eso históricamente ha existido una enorme brecha y diferencia en la forma de educar y la forma en cómo era el sistema rural. Te pudiese decir de que niños estudiaban en champas, ellos llevaban sus propias sillas, sus propias mesas, incluso en el piso, grados, digamos, toda la primaria en un solo salón, primero, segundo, tercero y cuarto grado en un mismo salón, un mismo maestro para todas las materias. Y quizás te pudiese decir, no porque yo lo viví, sino por ya siendo grande darme cuenta cómo funcionaba ese sistema. Se hizo así durante mucha época y luego en el área urbana dividir entre la asistencia educativa privada y la pública, que igual no era lo mismo un sistema privado que un sistema público. Recuerdo que mi primera fase educativa fue, que no sé si todavía existirá, en Apopa, le decíamos la parroquial. No tengo exactamente cómo ahorita se puede llamar, que ahí hice parte de mi kinder y mi preparatoria. Que fueron a finales de los 70 más o Que menos, fue, ¿verdad? no, sí. Ajá. No, creo que sí, 79, Qué curioso. 80, por ahí. ¿Y no recordás, perdón, de que haya sido como algo que si ibas a clase, no ibas a clases por las alertas de No, seguridad que era, había? Ya que vos vivías cabal en una zona central de la guerra civil, porque fue como el inicio. sí, digamos que sí, fue un poco, en sí la zona, directamente zona de fuego, te pudiese decir que no, pero sí vivimos algunas cosas que fueron muy, muy particulares. Realmente habían unas cosas que se llamaban toques de queda y pues sí, obviamente esas horas uno no podía salir. Quizás de las cosas más feas que me puedo recordar, que mi mamá estaba de duelo en esa época y uno de los lugares que nos gustaba mucho ir era a Metrocentro. ¿Por qué? Eh, Era... Pues que era el lugar donde a mi mamá le gustaba ir como ella decía, a vitrinear. Entonces estaba la torre del Seguro Social. Me
la torre del Seguro Social, estaba Metrocentro y estaba en una zona bien amplia, no existía toda la zona Ujú, de Metrosur, eso era una zona de parqueo. Y recuerdo que llegamos a hacer un trámite al Seguro Social ujú. y nos tocó que escondernos debajo de unos carros. En serio. Nos tocó que escondernos debajo de unos carros porque hubo un cruce de disparos que duró como unos 20 minutos y recuerdo que yo tenía 5 años, quizás 6, y me recuerdo que mi mamá estaba encima de mí ¿Qué? y que se oían balazos, Ujú. no te pudiese decir las fechas, agosto, septiembre, octubre, tuvo que haber sido Ujú. noviembre o diciembre 1980 aproximadamente. ¿Qué? Ajá. Y así, o sea, eventualmente por donde vivíamos también Ujú, habían algunos cruces de disparos. Recuerdo que donde vivíamos había una lotería, ujú. de esa de la que cantan los números. Digo, Ah, ajá. ajá. Entonces, eh, recuerdo haber visto que en la zona de allí empezó un tiroteo y que todo el mundo Ujú. salió corriendo. Sí, o sea, se vivieron un par de cosas que no Sí, fueron muy bonitas. sí. Y bueno, ahí aprendiendo también en sociales, también quisiera saber si vos te diste cuenta como un tipo de cortina de humo de algunos famosos que vinieron al país o algo así. Quizás ya teniendo conciencia, Ajá. Lucía Méndez. ¿Quién es ella? Ajá. Era una artista mexicana que incluso creo que en esa época era modelo. Ujú, Sí es cantante y modelo al mismo tiempo y actriz de novelas, ujú. pero me recuerdo mucho porque sacaron un calendario con el Mágico González, Sí. que era patrocinado por una empresa de telas Sí. donde trabajaba mi papá, que se llama o se llamaba, no sé si todavía exista, Incinca. Inca. Ajá, entonces sacaron un calendario bien emblemático, salía el Mágico González, ajá, ¿Qué? y en otro salía Lucía Méndez. De eso me recuerdo, pues, o sea, de adquirir conciencia. Ajá. ¿Qué otros artistas vinieron? No te podría decir, no Ujú. me recuerdo, pues. Bueno, mira, y qué curioso que hablando de fútbol, en el año 82, si no estoy mal, hubo un mundial. ¿Te acuerdas de la participación de El Salvador? Ya ves que casi nunca clasificamos, vea, 82, sí, mira, pero ajá, de lo que me acuerdo de la mascota, en serio, ¿cómo sí, era? creo que se llamaba Naranjito. Ujú, Porque incluso había una caricatura, una serie ujú. de Naranjito que era bien chiva, era Naranjito, era Ajá, una ocurrencia bien chiva, pero en sí de tener la cultura del fútbol, quizás no. ujú, Una cosa de la que sí te puedo decir es de que siempre se ha tenido el hábito del álbum, ajá, pero como mi mamá tenía tienda, entonces mi mamá compraba los paquetes los sobrecitos. de sobrecitos, Ajá, nos poníamos a destaparlo, llenábamos nuestro álbum y ujú. las que nos sobraba era para intercambiarlas o Oh, venderlas. ajá. De eso sí, sí me Mente de recuerdo. tiburón. Mente de tiburón. Muy Tiburona. bien. Tiburona, cabal. Tiburona. Y mira, ¿te acuerdas de la primera visita del Papa Juan Pablo II? Sí, como te digo, hay cosas de las que de pronto uno no tiene como mucha conciencia por la Ujú, edad, pero sí me recuerdo de los preparativos que se hicieron, anuncios que pasaban, ujú. del el famoso papamóvil, ¿verdad? Este, es más, la zona donde iba a ser la misa Ujú, era por donde ahora, bueno, que ahora ya no existe esa zona, donde estaba el Office Depot de aquí por Metrosur. ujú. Esa zona era, o sea, una zona verde, no estaba hecho nada.
Y ahí fue donde hicieron el área donde iba a dar la misa el Papa. Recuerdo de los preparativos de eso. Más o menos así. Sí, vaya. Hubo un momento muy catastrófico en el año 86 que fue el Sí. terremoto. ¿Qué edad tenías? Quiero ver, 11 11 años. tenías. Y dicen de que fue alrededor de como el mediodía, 11:50. 11 y cachito, Ajá. sí. Yo acababa de llegar del colegio. Ujú. ¿Cómo se vivió eso? Pues era mi primer terremoto. Sí, o sea que bajo Ujú. conciencia. Me acuerdo que mi mamá, solo me recuerdo que mi hermano menor, estaba acostado en una hamaca. Sí. Y mi mamá estaba preparando la comida. Y yo solo oí que dijo, el niño, el niño. Y pues sí, ver que la hamaca le hacía así. Y agarrar la hamaca, querer agarrar el niño. Sí, no, pues no fue nada bonito después Sí. escuchar las noticias de todo lo que había pasado. Lo chivo es que formalmente esa fue mi primera vez que acampé porque, Mira, pues. ajá, porque con todos los vecinos, Ajá. los amiguitos, pues, me recuerdo que habíamos sacado sábanas, plásticos y todo eso y armar como improvisar tiendas de campaña porque me recuerdo que en la tele decía no se quede dentro de su casa y que no sé qué y que tome medidas de seguridad. Sí, o sea, gracias a Dios en la casa de nosotros no pasó nada, pero pues sí, o sea, formalmente fue la primera vez que acampé y que los vecinos preparaban que tamales, que café y anda repartiendo ahí. Gracias a Dios en nuestras casas no pasó nada, pues, pero... Muy bien. Me alegro mucho que no haya pasado nada. Porque, por ejemplo, en el centro histórico dicen que sí no, sucedió sí, muchas cosas. Por ejemplo, el edificio de Rubén Darío dicen que sí, se destruyó completamente. sí. Entonces, ¿cómo pasó eso? O sea, ¿cómo viviste vos cuando te enteraste de que el centro histórico puntualmente se destruyó? Creo que pues si te invade la tristeza y la impotencia, penosamente yo no tenía la edad como para que tener conciencia muy plena de lo grave de la situación. Sí, me recuerdo que mi mamá me decía, no veas noticias, hijo, no vea eso, Sí. cámbielo, pero sí, o Trataba sea, de ocultarte eso. ocultarme algunas cosas, sí. Y ahora que sos grande y podés como retroceder el tiempo y ver, reflexionar, ¿cómo crees que los comercios pudieron abastecerse, o sea, seguir adelante? No creo que haya sido muy bueno. Se perdió una gran parte de la fuerza económica en esa época. Eh, Recuerdo que desapareció el edificio donde estaba un lugar que mi mamá me llevaba comúnmente, el Pollo Loco. y, y otro que se llamaba El Caminante. Sí, ahí me llevaba a comer cada vez que salíamos. Entonces recuerdo que esos edificios colapsaron, pues dejaron de existir. Luego porque mi mamá eventualmente 2, 3 veces a la semana para ir a comprar mercadería íbamos al centro de San Salvador. Y después ya no ver esa zona, ver una ¿Se gran te hizo zona raro? Claro, y eso que tuvimos que ir meses después para abastecer cosas para el negocio que tenía mi mamá. Sí. Y ver que ya no existía todo eso, pasar entre escombros y todo eso, no fue muy bonito. ¿Y te acordás cómo el gobierno tipo manejó todo eso? Si no estoy mal, era el presidente Duarte. Sí, como te digo, conozco detalles grandes, no lo sé. No te pudiese decir específicamente si fue bien, si fue mal. Era una época muy complicada. Sí. ¿Y en el ámbito de guerra? Seguían igualmente, aunque haya pasado ese Hubo accidente. recuerdo que un cese, pero nunca algo como así decir, sí,
nos vamos a unir para formar fuerzas y reconstruir el país. Creo que cada quien tenía sus propios intereses, como para no dar su brazo a torcer, pues. Bueno, siguiendo con esto de la guerra, hubieron bastantes accidentes en eso, fue algo realmente devastador para muchas familias. Sí. Es algo de que realmente nosotros como jóvenes agradecemos no haber vivido y estar en diferentes sistemas, ¿verdad? Pero hay algo que te haya marcado puntualmente de la guerra que vos digas, ay, sí. ¿De la guerra? Sí, sí. A veces lo tomo como broma, pero digamos, el que no hubiese acceso al agua, Sí. porque teníamos, a pesar de que en nuestra casa teníamos los servicios básicos, pero había una época de la que teníamos que salir a una determinada hora a una zona que le decíamos el chorrón, a llenar botellas, que era aparente agua potable, llevarla a la casa y hacer uso para uso diario, y tener que ir con garrafas, cántaros o botellas, porque no había acceso a que, sí, va a llegar una pipa y te va a llenar una cisterna. Yo creo que el sistema de las cisternas en esa época era novedoso, no teníamos eso, entonces teníamos que andar cargando eso. Sí. La otra era, como te digo, hoy yo lo puedo ver un poco gracioso porque habían lugares que dejaban de preparar pan o tortillas y teníamos que caminar distancias largas porque la fulana de tal va a hacer tortillas a tal hora, y ni siquiera había teléfono para decir, mira, me encarga 3, así como ahora, ¿no? Entonces teníamos que ir y llegar y que nos decían, no, mire, ya se terminó, o mire, hoy no. La otra era que hubo una época que no sé específicamente qué fue lo que pasó, pero no se hizo tortilla de maíz, sino que tortilla de maicillo, y la tortilla de arroz. Sí. No recuerdo qué fue en el 80 y cachito, pero comíamos durante una época tortilla de maicillo. En el año 89, así en orden cronológico, hubo una ofensiva. La ofensiva hasta el tope y punto. ¿Te acordás? ¿Puedes contarnos un poco de cómo fue? Bien. Yo solo me recuerdo que me despertó la vibración y estruendos y un helicóptero que estaba sobrevolando la zona de Apopa. Y tiraban las bombas en el cerro. ¿Que fue cerca de tu casa? Es que no es que fuera cerca de mi casa, sino en la zona de Guazapa. Pero como está relativamente cerca, entonces veíamos el helicóptero y se veía. Se veía. ¿Qué? Y entonces cada impacto de la bomba, la casa vibraba. Entonces directamente en la zona donde nosotros vivíamos, no. Solo recuerdo de que nos tuvieron que esconder debajo de las camas a toda la bichada de la época, porque decían, ahí vienen los muchachos, o sea que eran en este caso los guerrilleros que andaban reclutando, o al que se encontraban primero, los agarraban y o sea, era el chiste que te llevaban. Si tenías una edad ahí por más o menos entre los 10 años, te llevaban. ¿Y conociste a algún amiguito tuyo de ahí, de la zona que se lo habrá reclutado? Los soldados. Sí, los soldados. Por respeto quizás, bueno, no nombres, pero sí recuerdo que era un vecino con el que jugábamos y todo eso, y los dos hermanos, el mayor y el que le seguía,
se lo llevó, en esa época se llamaba la Defensa Civil, en la zona que estaba ahí por mi casa. Y se lo llevaron, lo reclutaron. Gracias a Dios fueron de los que no fallecieron, pero sí quedaron con muchas secuelas en el periodo posguerra. Igual unos primos los reclutó la guerrilla. No, también el ejército. Y recuerdo que 15 días tenían de tener su entrenamiento. Sí. Los mandaron a una misión y los que no aparecieron jamás, nunca. O sea que al reclutar a tus primos se pudo ver algún daño en tu familia como tal. Sí, porque recuerdo que ellos vivían en la zona de Chalatenango. Y primero era que, pues obviamente por cosas que encontraron se asumió que eran ellos, pero realmente nunca se pudo saber si, sí, ahí está fulanito, sí, o este es fulanito, ¿verdad? Ahí eran unos gemelos, ¿verdad? En ese tiempo, ¿cómo hacía tu mami con la comida? Porque ¿cómo cesó? Es lo que te digo. Quizás una cosa muy afortunada de parte de nosotros es que mi mamá tenía tienda. Entonces, en esa época de escasez, mi mamá dijo, cierro la tienda. Y empezó a guardar en cosas las comidas, las cosas que eran de lata, arroz, que frijoles. Entonces, realmente no tuvimos un problema tan serio de comida. Lo único que te puedo decir que estaba chino de comer sardinas y arroz, porque era una comida como que muy, muy común, ¿verdad? Y conseguir la tortilla de maicillo, que no era tan bonita, sí, tampoco, no era tan buena. En la tienda de tu mami se pudieron ver las grandes filas por comida, no, como hacían no. Treguas para salir. Sí, pero no. Mi mamá la cerró. La cerró y la cerró. No pudimos ver eso de que se hicieran colas para eso. Quizás lo único que sí te puedo decir es para el agua. Sí. Eso sí, colas para conseguir agua, sí. Vean. Algo que pasó durante la ofensiva fue el asesinato de los jesuitas de la UCA. Sí. ¿Te acordás cómo se vivió ese momento? Ver a los vecinos, a la gente llorando. Yo de eso, o sea, sí me di cuenta, sí lo vi en noticias, sí el escándalo, eso, pero digamos que nosotros hayamos vivido un duelo por eso, te soy honesto, no. Pero sí viste a otra gente que, los padres jesuitas, etc. Para serte honesto, no. No. Pero sí se escuchaba por las radios clandestinas, sí, las radios del Ceremo. Es que esas no eran radios muy usuales escucharlas. Digamos que eran más las no te podías, nacionales. Sí, sí, no te podías quemar en decir, sí oigo esa radio, porque recuerdo que una vez, por ejemplo, llegaron a hacer un cateo a la casa, a todos los vecinos. Y a mi mamá, un jeans negro se le manchó de lejía. Sí. Y se le hizo manchas como que si era traje de camuflaje. Y los soldados bien enojados preguntando que de dónde había sacado esa ropa. Y mi mamá justificando decía, no, mire, es que este pantalón se me manchó de lejía, ¿verdad? Pero este no tiene nada que ver con nada. No, pero esta es ropa de los guerrilleros. Y empezaron a quitar cosas, a mover cosas, a tratar de buscar otras cosas. O sea, era una época bastante bien complicada. En esos cateos, recuerdo que a varios vecinos se los terminaron llevando, ¿verdad? Y otros, unos aparecieron, otros no volvieron a aparecer. ¿Y cómo crees que las familias, en general, las familias salvadoreñas, podían vivir con eso de vivir encerradas? Miedo. Miedo porque, por ejemplo,
así como vos, que de pronto, sí, vamos a tal parte, sí, esto, sí, lo otro, eso no se tenía. Me acuerdo que existían algunos lugares donde mi mamá me llevaba, pero era de, mira, ya está la hora, mejor vámonos. Sí. ¿Verdad? Y ya la última pregunta sobre la ofensiva. ¿Qué marcó el fin de eso? O sea, en la mentalidad de los ciudadanos. ¿Qué marcó el fin? Creo que es una respuesta muy complicada y un poco difícil de explicártela, porque esa transición creo que fue de intereses o de conflictos de intereses. Aunque la guerra en forma de balas terminó, pero no concluyó cuando se firmaron. Existió siempre todavía una transición un poco oscura al respecto. Muchos vivimos unas inseguridades al respecto porque gente que conocía, que pertenecía tanto a uno como a otro bando, eran gente muy tensa, no se podía vivir tranquilo todavía en esa época. Hola, qué yuca. Bueno, ya saltándonos a los 90, cuando vos tenías 17 años, haciendo cuentas, se dieron las pláticas sobre los acuerdos de paz en Chapultepec. ¿Te acordás un poco sobre cómo fue? Y también sobre las pláticas de los acuerdos de paz, de las primeras que se dieron, etcétera. Yo solo me recuerdo de que hubo reuniones en donde veías a los dirigentes de estas estructuras, el famoso Shafik Handal, este otro que era Villalobos, a un expresidente de aquí del país también, Serén, entre otros, junto con el presidente de la época, que se llama Alfredo Cristiani, en sus reuniones, dándose las manos. Eso es lo que recuerdo en las noticias, y que en cierta medida pues se vivía un ambiente hasta de una falsa alegría y de esperanza de que esa situación terminara. Eso es lo único que te puedo decir al respecto de lo que yo me acuerdo. Que haya vivido la negociación como tal y ver las noticias de... No. Estar pendiente, Franz. Estar pendiente de eso, no. ¿Y vos crees como que había mucho escepticismo o realmente como que se unió y se hizo como un tipo de fiesta al ver que se disolvió la guerra civil? Incertidumbre. Yo por un momento te puedo decir que pensé que eso no iba a ser, no se iba a dar. ¿En serio? Claro, creo que hubo otros tipos de intereses como para que se llegara a dar. Que creo que así fue, pues, pero bueno. Bueno, con la paz también se llevó a la disolución de algunos grupos antiguos, como lo fue la PNC. No, formación. La formación, perdón. Sí, formación, sí. ¿Te acordás de cómo cambió eso, la percepción de algunas personas? Pues es que el hecho de que existiera este grupo era sustituir el sistema de digamos, de autoridad policial, pues, porque realmente una policía era la policía militar, pero era muy especial la policía militar, lo que les decían en la época los botudos. Entonces, tener una fuerza policial educada, con una visión diferente, con respeto, fue un enorme cambio, ¿verdad? Desde la policía militar a la Policía Nacional Civil, fue un cambio abismal. Pero ¿verdad? siempre se sentía ese tipo de desconfianza a los policías, o ya era un poquito menos. Menos. Antes
ver a un PM o uno de la policía militar o al que le decían policía de Hacienda, el que le decían los botudos, híjole, mano, eso era de miedo. Sí. A eso se les tenía miedo y mucho respeto. Sí. No voy a decir que a los de la PNC no, pues, pero sí, la percepción cambió. ¿Y cuáles fueron los principales retos que se vieron en esos primeros años de posguerra? Creo que creo que uno de los retos más importantes era el económico, pues porque había gente que estaba acostumbrada nada más a andar con su fusil y a obtener cosas de donde andaba. Entonces tener que dejar las armas para después conseguir su sustento fue una de las barreras importantes, ¿no? El estigma de sí, este fue guerrillero, este fue soldado, y que en un determinado momento llegasen a coincidir en un determinado lugar, creo que será otra barrera social. Luego se dieron algunas cosas, ¿no? De que dieron tierras, algunos beneficios económicos, otros beneficios en cuanto a la agricultura. Esos beneficios económicos? Eso es. Darles apoyo, semillas, tierra, para que la cultivaran y que pudieran incluso vivir, ¿no? De eso me recuerdo un poco. Ok. Bueno, en el 95 hubieron reformas educativas. No sé si te acuerdas de la creación de la PAES. ¿En qué año te graduaste? En el 93. Vaya, no lo viviste, No te lo salvaste. viví. Me salvé. Pero viste a tu hermano entonces con la PAES. Sí, ¿Te acordás cómo se sintió él? Si se sintió frustrado, si pasó estudiando noches. ¿Cómo fue? Es que realmente yo ya estaba en la universidad y ya no vivía plenamente en la casa. Yo solo me recuerdo que mi mamá me dijo, Mario anda nervioso porque tiene la PAES tal día. Bueno, que estudie. Que estudie. Eso es lo único que me acuerdo haberle dicho. ¿Y vos crees que se veía como una injusticia estresante o como algo necesario para calificarlos? Es que, veamos, que si es necesario, sí, es que son indicadores. Estos son indicadores de cómo está funcionando tu sistema educativo. Es una forma de valoración, es un índice. Para eso sirve la PAES. O sea, qué tanto es bueno o malo lo que estás haciendo o enseñando. ¿Sí? Y bueno, en el ámbito educativo, siguiendo después de la PAES, ¿cómo era la tecnología en ese tiempo? A diferencia de la actual, en donde ustedes ya nacen con la computadora en la mano, yo conocí mi primera computadora en 1993. Imagínate, tenía tu edad. ¿Cuándo te graduaste? Sí, ahí fue donde yo conocí mi primera computadora, porque era como, mi mamá me dijo, bueno, tenés que aprender computación. Y me recuerdo que habían salones donde uno llegaba a recibir clases de computadora y te enseñaban, este es el teclado, este es el mouse, este es el monitor, este es el botón de encendido, cosas tan graciosas. Y habían unos discos que eran de cartón. Y decíamos que eran disquetes. ¿Disquetes? Disquetes o disquetes. Entonces los primeros eran unos grandes y después ya fueron un poquito más pequeños. Yo creo que ya te enseñé uno. No te enseñé unos. Bueno, ya eran más chiquitos y esos duraron un poquito más de tiempo. Era donde se grababa la información. Uh-huh. La otra fue la venida del internet. ¿En qué año fue?
Ah, ¿O en no, qué, no en qué recuerdo, tiempo más o pero yo menos? conocí el internet como en el 95, como en el Ajá. 95, que incluso había una empresa de telefonía que te mandaba un disco, te mandaba un disquete, lo instalabas y conectabas la línea de teléfono Ajá. a la computadora y hacía la carga y hacía un ruido bien chistoso para conectarse a internet. Ujú. Y si por ejemplo vos decías, hey, voy a bajar la imagen de tal cosa, toda la noche tenías que dejar descargando la imagen para Ujú. poderla ver hasta el siguiente día. Eh, Me recuerdo que para hacer textos se usaban unos comandos especiales, ahorita no me recuerdo, Ujú. que incluso decíamos, lo hiciste con MS2. Ok. O sea, una cosa bien chistosa. Entonces con los textos se hacían de forma diferente, unas Ujú. claves o códigos diferentes, hasta para poner las letras, la arroba y cosas así. Era bien, bien especial. Y vos Ujú. pudiste ver esa evolución, por ejemplo, de cuando vos te graduaste a cuando se graduó tu hermano de la tecnología. Sí, Cómo correcto. él fue mejorando Es esas habilidades. que en el 93, 17, él tenía 7 años, entonces yo me Ah, recuerdo que él, sí. su primera inducción en las computadoras fue a los 10 años. No te digo, creo que ya te había contado en alguna ocasión de que en los 80, cuando yo estaba en el kinder, entre el kinder preparatoria, las clases de educación física, la clase de educación física era como lo más novedoso y que decía, no, Ujú. pues el colegio se caracteriza porque incluye el idioma inglés. Ah, que fue como el Ajá, cambio que hubo los en cambios, esa ajá. época. Entonces ya mi hermano obviamente ya vivió otro tipo Ujú. de, digamos, educación tecnológica diferente. Ujú. Creo que él más o menos a los 10 años empezó a ir a sus clases de computación. Bueno, ustedes Ujú. van desde que van al kinder, ¿no? Bueno, Elena Sí. desde que iba al kinder tocó su primera computadora. Entonces nosotros no, imagínate, Ujú. yo tenía como 17 años cuando toqué mi primera computadora. ¿Y vos crees que eso del desarrollo tecnológico en las escuelas, me imagino que también en las universidades, ¿no? ¿O no se vio? Ah, Bueno, ¿cómo en la no? tuya, ¿en ¿Cómo qué no? universidad Yo estudiaste? estudié en la Universidad Nacional, Ujú. pero por ejemplo, cuando llegabas a la biblioteca, o incluso me recuerdo que iba a la biblioteca creo que en la alcaldía estaba en la biblioteca, entonces te mandaban a una cosa que se llama Cardex. Ajá. Entonces vos tenías que ir así como un índice, Ujú. pero ibas a buscar unas tarjetitas para buscar el código del libro y llevárselo al bibliotecario para que te sacara el libro. Ajá. Entonces, si hacías una tarjeta y todo, incluso la universidad, hubo una época que así nos prestaban los Ujú. libros. Ibas al Cardex y anotabas el código del libro que querías, llegabas donde el señor de la biblioteca y él te daba el libro en contraentrega este, de una tarjeta. Ujú. Luego ya lo pusieron con computadora. Vos buscabas en la computadora, pero era chistoso andar buscando en eso. Yo entré en la universidad en el 94. Ujú. Entonces tener que andar buscando códigos con una computadora toda viejita. No, era matado de la risa. Ok, ¿y vos consideras eso, vuelvo a la pregunta, como un punto a favor político o crees que hubo bastantes protestas por eso, por el gremio de profesores, por ejemplo, el Ah, antes del 21 de junio? muy bien. Ujú. Veamos. No conozco mucho el problema relacionado con eso, Ujú. pero me imagino que siempre está relacionado con Ujú. eh, tratar de buscar pues una mejora en las reformas educativas, eh, beneficios económicos, beneficios sociales de parte de los maestros. Pero desconozco en sí algunos Sí, detalles relacionados con eso. ok. Bueno, siguiendo en el año siguiente, en el 96 fue la segunda venida del Papa Juan Pablo II.
¿Te acordás de eso? De cómo se puso la gente, cómo lo recibió. Sí. Mira, yo ya estaba en la universidad, entonces creo que a todos se nos mete el diablo en la vida. Entonces, quizás la forma de vivirlo en esa época fue un poco de mi parte, con un poco de rebeldía, porque Sí, en mi casa sí, sí. ellos estaban expectantes de eso. No, mi mamá no era de las que se iba a ir a meter Ajá. a la misa y todo A la eso, a procesión. la procesión como Ajá. tal, ¿verdad? Y yo, en mi época de rebeldía, Creo que no pensabas en no, eso. no pensaba en andar detrás del papamóvil, ¿verdad? Ujú. Ujú. Bueno, algo interesante sobre Juan Pablo II es que él iba a la tumba de Monseñor Romero porque hubo un pequeño conflicto porque Juan Pablo II no escuchó a Monseñor Romero. Ahora, hablando sobre Monseñor Romero, yo sé que ya pasamos los años de los 80, pero sí me gustaría preguntarte sobre cómo fue la muerte de Monseñor Romero. Cómo se vivió en esa época, cómo estuvo la gente de impactada, porque según entendemos, Monseñor Romero fue alguien muy importante para la sociedad y se involucró mucho en la guerra al dar sus opiniones en misa. Pues ahí es el punto en el que vos tocas, o sea, Ujú, creo que sus prédicas estaban enfocadas ujú, en hacer conciencia social y en tratar la manera de hacer una crítica a la política de la época, y eso hizo de que algunas personas pues no tuvieran un muy buen ujú. sentido del humor a sus críticas, y es lo que lo llevó a que hicieran desaparecerlo, ¿no? Yo sé que vos tenías 5 años porque eso pasó en el 80, pero más o menos te acordás en tus alrededores cómo estuvo la gente, si tu mamá reaccionó de alguna manera o no. Mm, Te puedo decir que solo supe de la noticia, los chismes locales, Ajá. pero no te pudiese decir cómo se Sí. vivió ese momento, no lo viví en carne propia. Y no se dieron manifestaciones que vos digas, que vos te Te acordés que, pudiese, no, eso sí no te puedo decir, no estoy no. consciente de eso. Ujú. Bueno, volviendo al 96, ¿conoces de alguien que haya ido a las procesiones de cuando vino el Papa? Quiero ver, no, No, honestamente no. Lo que sí me recuerdo que sacaron, ¿cómo es que le dicen ahora? Merch. merch, en serio. Pues ¿Y te sí, acordaste cómo era, más o menos? sí, pues eran camisas blancas Ajá, con bandera blanca amarilla y la imagen del del Papa Papa, de dentro, la ¿no? cara del De Papa. la cara del Papa. Y, Vinchas, ajá, banderas, sí, eso. ¿y vos crees que con la llegada del Papa Juan Pablo II se pudo unir eso de la guerra civil con el pueblo? ¿O no? Que siempre habrá como esa espinita en el pueblo. Quisiera entender la pregunta como que si la venida de él pudo haber hecho sanación Ajá. espiritual en cuanto a Ujú, los resentimientos sociales y políticos. Ah, o sea, en cierta medida la espiritualidad, o sea, más bien la influencia de la iglesia en los ambientes de este tipo están ujú. enfocados en eso, ¿no? A que hagan conciencia de sanación espiritual, y tuvo que haber hecho algún tipo de impacto eso en la época, ¿no? Ujú. Bueno, y cuando se terminó la guerra civil, se supone que hubieron mega conciertos. Por ejemplo, vino Luis Miguel, Ajá, ajá, Juan Gabriel, Vicente Fernández. Yo sé sí, que mi abuela era muy fan de Vicente Fernández, que incluso se vio la serie de Netflix. ¿Te sí, acordás de cómo se puso ella? ¡Ey! Va a venir Vicente Fernández. sí, pero sí. Pero digamos que nosotros no somos, bien sabes que no somos muy amantes de los conciertos, entonces Ajá. no fue alguien así que, yo quiero ir. Sí Ajá, me recuerdo. pero sí dijo como que,
Sí, Vicente no, Fernández. pues sí, claro. Ajá. ¿Y alguna banda de rock que vos recordés que haya venido en esos tiempos? Híjole, es que en esa época que viniera grupos de los que yo escuchaba en la época, no. Quizás la banda más famosa Ujú, que se acercó aquí fue Guns N' Roses. Como para decir así, ujú, de las que uno sigue más, ¿no? ujú. Ujú. Pero en ese momento ya estabas en la U, ¿no? En el 96, sí, porque te graduaste. No, No. no, no, eso ya fue 2010, pues ya tenías un año. Ah, pero ya No, yo puntualmente en los estoy 90. hablando en los 90, Ajá, noventas. ajá, No, no, solo los que vos mencionás, pero ajá. creo que mi compromiso era más académico que otra Enfocado en el cosa. estudio, Ajá. ajá. Pero, vaya, por ejemplo, con los jóvenes con los que vos te rodeabas, sí se veían como que emocionados o realmente no. Por esos artistas, no, pero Ujú, sí había. Es que la época era, ¿cómo te puedo decir? Nosotros quizás teníamos un sistema de ujú, clasificación bien particular, porque era los que íbamos a la universidad, habían los que estudiábamos en el sistema público y el sistema privado, privado, ¿verdad? ajá. Entonces, yo te puedo decir que contacto con gente de las universidades privadas, o al menos Ujú, diferenciados, ujú. probablemente hubieran podido tener un estilo de vida diferente, pero con los que yo me llevaba, te puedo decir que Que no. andábamos parte a pie, parte en bus, Ujú, nos compartíamos la comida, difícil, o andábamos viendo cómo hacíamos para reunir al cine ajá. y de una cajita de palomitas comer todo, ¿verdad? Entonces Wow. no te puedo yo decir de que andábamos interesados en andar Ujú. yendo a conciertos, cosas Ajá, o así. sea, Pues, o cosas de sea, discotecas, cosas no. así, no, Y, cero. y quizás, para serte honesto, quizás mi primera discoteca que yo conocí fue como a los 20 cachitos de años, Ajá. 24, 25 años. O sea que vos eras de los que escuchaba música ya en la radio, como tal, ahí. O ni siquiera en la Radio, radio. pero es que antes veamos, había un lugar donde uno iba a escuchar bandas Ajá. de las que en la época a mí me gustaba, Ujú, y eran como económicas y otras hasta gratis, ujú, ¿verdad? O porque éramos amigos de los que tocaban ujú. y hacían conciertos en las calles o adentro de la universidad. ¿Y te acuerdas de alguno de los nombres de esos lugares o algunas radios de la época, por ejemplo? Las radios, por ejemplo, es que te pudiese decir la que les gustaba escuchar a mi mamá, radio femenina, ¿sí? La 1080, eh, Radio El Mundo. Ya de ahí, ¿cuál otro? Quiero ver. Mi padrastro, pues con esto del fútbol, la KL, ¿va? Ajá. Eh, 90 minutos de rock era el que yo oía en la época. Eso quizás. Ujú. Y ya hablando de empresas y todo eso, ¿te acuerdas de la privatización de empresas? Algunas sí. ¿Puedes nombrarnos algunas? Por ejemplo, lo de la telefonía. Ajá. Ese fue de mucho escándalo, ¿no? Antel, ¿no? Ajá. Eh, Luego, que esa fue como de la amazonada, ¿no? Luego la avenida y la reforma de las pensiones y la Ujú. dolarización. Oh, bueno, eso no es privatización, pues, pero sí es Ajá. el cambio, la transición del cambio Ajá, de pero la... eso ya fue en los 2000. Sí, ya, Ujú. ya. Y es cierto ese rumor que para la telefonía de Antel se tardaba años en llegar a tu casa. O sea, ¿Cómo así? de que una línea de teléfono fijo se tardaba un montón. ¿Como para que te la pusieran o qué? No, Ajá. no sé. En mi casa no había teléfono, No no había. teníamos... O sea, quiero ver, en los 90 y cachito,
recuerdo que fue que lo tuvimos. Ujú. Que mi mamá me acuerdo que quería un teléfono de botones. Creo que aquí tenemos uno, ¿eh? No, no te acuerdas Ah, sí. uno de El rueditas. chin, Ajá, chin, chin. de rueditas, pero ella ya no Ajá. quería de rueditas, sino que quería el que tenía botones. Ajá, Muy era bien. como sí va, el El super digital, wow. ajá, el digital. El iPhone 17 de la época. El 17 de la época, cabal. ¿Y te acordás de dejarle algún mensajito a algún amigo tuyo o algo así? De que vos le llamaras y que... No, usábamos teléfonos públicos. Ajá. De dejarle, no, mira, ¿sabes lo chivo? No chivo, sino raro. Era que a veces mi mamá, quiero ver, pero eso fue antes de que tuviéramos el teléfono en la Ujú. casa, que mi mamá quería hablar con mi abuela. Ajá. Entonces tenía que hacer como una agenda Ujú. y llegábamos ante él Ujú. y decía, mire, voy a llamar a este número de teléfono. Y te lo marcaban y te decían, en la cabina 8, en la cabina 4, en la cabina tal. Entonces cuando mi mamá quería hablar con mi abuela y cuando un familiar te hablaba de Estados Unidos, Ujú. te llegaba alguien a la casa con un papelito y te decía, a las 2 de la tarde le van a llamar de Estados Unidos. Y- Entonces vos tenías que ujú. llegar ante él antes de las 2, digámoslo así, si te habían agendado a Ay, esa Dios hora para mío. que, fulano de tal, sí, hasta ahí, fulano de tal, sí, fulano de tal, sí, en la cabina tal, le van a llamar, levante el auricular, y ya uno se ponía a platicar. Y en Apopa había ese de que marcaban, o sea, vos pedías el número de teléfono, te Ujú. marcaban y hacían con una... ¿No has visto que hay unas caricaturas que hacen que cambian de lugar? Ah, sí, sí, sí. Pues así era. ¿Qué? ¿Y cuánto pagaban por eso? Híjole, no me acuerdo, fíjate. No. No, no me acuerdo. No me acuerdo cuánto valía eso. Luego los telegramas. Ah, Llegabas y decías, mire, le voy a mandar un... un telegrama. Ajá. Mi mamá decía, le voy a mandar un telegrama al tío Fito, decía. Entonces, eh, complacida... No, ¿cómo era que le escribía a mi mamá? Pero le hacía llegar, el mensaje era bien así, escueto, Ujú. sin artículos, Ajá. y pláceme la pronta visita suya Ok. para el día tal y tal. Pero era así Ujú. bien ceremonioso y con algún juego de palabras para omitir artículos Ajá. y que así no te cobraran tanto la cantidad de palabras. Ese era el chiste del Ok. famoso Telegram. ¿Y eso cómo afectó al presupuesto familiar El que hubiera teléfono. Ajá. ¿O no, no afectó como que mucho? No. Vos decís la privatización. Ajá. Eh, pues es que no te puedo decir, o sea, Ujú. no tenía la conciencia de decir qué tan, como ustedes no tienen la conciencia de cuánto se gasta en las cosas, ¿no? Hasta que ustedes ya trabajen por sí solos van a saber qué tanto cuesta ganar el dinero y pagar las cosas. Entonces esa época yo Ujú. no estaba involucrado en Ujú. eso, pues Pero sí, no lo sé. sí hubo bastantes debates sobre eso, ¿verdad? Del descontento Ah, social que hubo. sí, sí, pues sí, sí. Ujú. Hubo gente que quería estar bueno, estuvo en contra de eso, pero pues Y hubieron protestas o manifestaciones. tuvo que haber. No tengo Ajá. conciencia de eso al respecto. No Ujú. lo sé. Ahora, hubo otro desastre natural en el 98 que fue el huracán Mitch. ¿Te Ujú. acordás un poco sobre cómo fue? ¿Tenés conciencia? Mira, yo de lo único que me recuerdo es que como ya estaba, sí, ya estaba en el área clínica, Ujú. entonces nos pidieron ir a ayudar a algunos albergues y tuvimos que ir a unos lugares Ujú. como brigadas a dar asistencia
algunas personas, ¿verdad? De eso es lo que me recuerdo. ¿Y qué fue Ujú. como lo más, cómo decirlo, como traumático que viste en alguna persona? Si llegó muy herida o algo parecido, No, 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 fíjate que no. gracias a Quizás Dios. llegar a los albergues que Ujú, hicieron y hay una palabra que se llama asistencialismo ujú, y es un error técnico que uno comete en la forma de ayudar. ujú, Entonces, la época que a mí me tocó que llegar a hacer este tipo de coberturas era gente exigiendo ujú. cosas, ¿verdad? Eso quizás fue como un Mm, poco chocante para mí, sí. porque la gente me trajo ropa, pero yo de estos zapatos no quiero, yo ropa nueva quiero. Entonces, o mire, deme Hubo tal bastante cosa. descontento. Es que no es descontento. Pero no, o sea, en general, en esa área. No lo sé. No Ujú, sé cómo explicarte eso. Lo único que te puedo decir que para mí fue un poco feo escuchar gente que eso no quiero yo. ajá. Sí, o Sí, sea, fue choqueante, sí. ajá, Ajá. mira. Pero pues sí, Ujú, había gente que sí necesitaba y sí, no, nunca jamás despreció la ayuda, pero habían unas personas muy especiales en la época. sí. Creo que eso es lo feo que a mí me tocó que vivir, pero que yo haya visto Ujú. cosas desgarradoras, cosas así, sí, ¿no? Bueno, y en esa época que no habían redes sociales, etcétera, ¿cómo monitoreaban el área en donde habían como tragedias? Me imagino que la forma de monitorizarlo era mediante, ¿qué? Las noticias, la radio, sus corresponsales, Ujú. porque sí, un sistema de emergencia como tal no existía. O sea que, pero sí había un ministerio de, Tuvo que haber existido en algún dado ajá, momento, pero la mejor organización que te puedo decir que existe ahorita o las, digamos, sistemas de seguridad que existen ahorita son totalmente diferentes a las que existían antes. Una política de prevención de riesgos no creo que haya existido en esa época, o prevención de que, desastres, ¿no? Pasaban las cosas y se tomaba algún tipo de ujú, acción, pero de que, así como ahora, de que va a pasar tal cosa, una tormenta tal y tal lugar tiene riesgo, protejamos esa zona o ujú. monitor, no existía. Y el gobierno, ¿cómo ayudó a la sociedad en ese tiempo? ¿Les dio canastas básicas o honestamente de los opachos? Es que son cosas quizás de las que te puedo decir que uno se termina dando cuenta al final Ujú, que la administración de los recursos no es la mejor para esa época. ujú, Quizás para no meterse en cosas indebidas, ¿verdad? Pero ujú. creo que la administración de los recursos no era la más correcta. Eso Ok. quizás te pudiese O sea que hubo mucho abastecimiento desabastecimiento. ajá, Desabastecimiento. desabastecimiento de verduras, de comida. Asistencias. Ujú, Asistencias. Vea. ujú. ¿Y cómo le hacía la población para poder conseguir eso? Tipo, porque en el huracán obviamente en las fincas no iban a haber comida como tal porque iban a quedar bajo la inundación del huracán. No, no se escucharon noticias como tal sobre eso, ¿no? Te pudiese decir que no tengo conciencia de cómo Ujú, fue eso, te soy honesto. ok. Bueno, y en los 90 también surgieron las pandillas. ¿Te acordás de algo característico justamente en la zona de Apopa? Sí, fíjate, no en la zona de ahí como tal, pero de lo que sí recuerdo es de algunas personas que se habían ido Ujú, a Estados Unidos ujú, y regresaban pelones y tatuados ujú, y que se vestían de una manera diferente. Eso ujú, sí me recuerdo. Entonces, mucho de cómo yo lo viví
porque yo estaba en el colegio en esa época, era que se agarraban a pedradas. Y habían grupos de institutos que no se querían. Ujú. Entonces existían esos bandos. Ujú. Luego esos bandos, por influencia de estos fulanos, empezaron a adquirir letras y números y agarrar posturas de territorial, de pelear territorios. ¿Te acuerdas de algunos lugares? Sí, claro, el Ajá. centro de San Salvador, la zona del mercado Excuartel, Parque San José, parte de la primera calle, era una zona que al mediodía vos no podías transitar. Yo transitaba mucho la zona del instituto este que se llama Inframen, y mi colegio donde yo estudiaba quedaba cerca de ahí, pero a nosotros sí nos dejaban bajarnos en esas paradas de Ajá, buses. no les hacían No nada. nos hacían nada. Es más, el colegio donde yo estudiaba no tenía problemas con nadie, Ujú. pero un amigo mío estudiaba en el Inframen, entonces él me decía, ustedes son nuestros proveedores, porque los que nos bajábamos en la parada de buses Ajá. de ahí del Inframen, a nosotros nos robaban los lapiceros, los cuadernos, las calculadoras. Ah, Entonces era, pues sí, ¿verdad? ujú. Una situación un poco bien particular, y no era que uno o dos te agarraban en El grupo. grupo. ¿Y te Ajá. acuerdas de alguno de los apodos con los que te llamaban a estas personas particulares? Ah, ¿cómo así? No En entiendo eso. particular, o sea, por ejemplo, yo he escuchado que le dicen vagos de la esquina en algunos lugares, pero no hubo como algunos apodos que le llegaron a poner a las personas. Ah, no, pues toda la vida han existido apodos extraños, pero algunos empezaron a ponerse apodos tipo muy anglicista, Ujú. que el Blackie, el Spanky, el Spider, cosas así. Entonces, creo que eso fue como de las cosas Ajá. nuevas de la época, ¿verdad? El Smiley, cosas así, ¿no? Y siguiendo ahí con las características, la vestimenta, vos nos hablaste un poquito hace un ratito, pero ¿qué era lo más característico que debían de tener, además de sus tatuajes? Los pantalones anchos, Ujú. Tipo pantalones, rapero. sí, sí. Bueno, tal es el caso, bueno, vos te tenés que acordar en alguna época de la vida que dijiste, ah, no, pues yo quiero pantalones tronconeros. Ajá, sí. Pues eso pues era bien estigmatizante, ¿no? Ujú. Vestirte con ese tipo de pantalones, el tipo de cinchos, camisas que tuvieran números o letras, Ujú. o es que habían la forma de ponerse la gorra, la forma de ponerse el cincho, el tipo de zapato, incluso la marca, definía ese patrón cultural de Ujú. ¿Y de estos qué niños, ¿no? marca era la que caracterizaba a esos grupos Ah, en esa época? por ejemplo, de lo que yo sé, me recuerde, unos zapatos que eran horriblemente prohibidos, eran unos Nike, Ujú. ya no me acuerdo cómo se llama ese modelo, pero que son unos todos puntudos, que parecen tacos de fútbol. San Andrés, no me recuerdo cómo se llaman, Ajá, no me pero esos recuerdo, eran pero los que vos eran decías, estigmatizados, ese de tal de grupo. bicho malo, Ajá, de bicho malo. ¿verdad? De bicho Ujú. malo, o pantalón de bicho malo, Ajá, ¿sí? así los localizaban. Ajá, Ujú. el usar la cachucha al revés, o sea, sí, ¿verdad? Ujú. Era como bien estigmatizante eso. ¿Y vos crees que el gobierno en esa época ignoraba por completo esto? Creo que al inicio sí, no Ujú. midió el impacto que podía tener Ujú. ese tipo de
guerra entre los institutos y luego que ya se fue mezclando con otras cosas, el uso y abuso de sustancias, tráfico de algunas cosas. O sea que las pandillas volvieron a difundir ese miedo que se sintió en la guerra. En la guerra. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, al principio era piedras, palos, cinturones, y fue de pronto evolucionando a ya utilizar armas artesanales y cortopunzantes. Después se agregaron los machetes, las hondías con balines, y ya después, ya adquiriendo más fuerza, las armas de fuego, ¿no? Ujú. En el 99 hubo un caso que realmente yo cuando lo leí, medio lo investigué, sí fue un poco choqueante el caso de Katia Miranda. ¿Te acordás? Fue una niña de 9 años que Sí. lastimosamente pues la mataron. ¿Te acordás cómo fue eso? Pues es que en medio de eso creo que está encerrado un interés económico de la estructura familiar de allí, en donde incluso alguien de la misma familia fue el autor de todo eso, pues. Entonces, sí, fue un caso bastante sonado, ¿no? ¿Y vos crees que sí llegó a los corazones de las personas ese caso de que ese sentimiento de decir fue una niña de 9 años? Sí, no, pues claro, porque imagínate alguien que sabes que de la misma familia ser el autor y hechor de las cosas, pues a cualquiera va a impactar, pues. ¿Y cómo crees que afectó en la credibilidad de la Fiscalía y de la Policía Nacional este caso? Mira, no lo sé específicamente. Sé yo de que bajo ciertas circunstancias se trató de el esfuerzo de dilucidar el origen de eso y pues de que los responsables salieran a flote, pero desconozco cómo funcionaba eso, honestamente. Y a raíz de todos estos casos, porque ese no fue el único, sino que hubieron Claro. muchos más, se dio la migración, así como personas que se fueron mojadas a Estados Unidos, que se fueron a Honduras. ¿Conoces algunos casos? Sí. Que se fueron a sí. raíz de esto. Bueno, es que creo que fueron dos oleadas. La de la propia guerra civil en sí, que muchas amistades, vecinos y familia fueron los que emigraron, y la segunda oleada fue cuando se empezó el terror de los chicos malos, ¿verdad? Sí. Entonces sí, tener conocidos, bueno, es más, tus padrinos Sí. Migraron por miedo a los chicos malos, ¿verdad? Entonces, sí, pues hemos vivido en carne propia los temores de las dos situaciones, mas sin embargo nunca se contempló una migración como tal. Y hablando de migraciones, algo típico son las remesas. Ajá. ¿Te acordás cómo eran las remesas en tu época? Sí, pues. ¿Y cómo utilizaban eso, el dinero? Mira, ¿Realmente lo directamente ocupaban para nosotros la familia, no, sí, no, mira, directamente nosotros no tuvimos ese beneficio. Sí, de amigos y algunos otros familiares que sí dependían de esto, pero la logística es la misma de ahora, ¿no? Hacen un depósito en algún lugar, hay un intermediario, el intermediario te cobra una comisión, te dan tu dinero, pero creo que es aquí el problema que se suscitó, se ha generado por la dependencia de la remesa, que yo creo que ya te he comentado, de que estuve viviendo en una época del país, en una zona del país donde se caracteriza por mucha remesa, y yo decía, bueno, y este chavo, ¿qué onda, verdad? O esta señora, ¿qué onda?
teniendo todo lo que tienen, terreno y todo eso, ¿por qué no trabajan? No, pues porque se lo mandan de allá. Conocer un pueblo que tiene unas super casotas al estilo Sí. gringo, una ciudad bien bonita. Y vos decís, bueno, esto es producto de... Sí. La fuerza económica es a base de la remesa, entonces creo que eso es el problema. Sostiene es parte de un brazo económico de la sociedad de aquí del país y hay mucha dependencia de él. Siendo con lo económico, ¿cómo eran los impuestos en esa época? ¿Tenés conciencia de cómo se vivía eso? Sí, mira, de donde yo me recuerdo vivir la conciencia de los impuestos andará por unos, quiero ver, 2002, más o menos desde el 2002, no, 2003, que de los trabajos que he tenido, Sí. me hacen cálculo de impuestos. Pero de más atrás, no. De más atrás, No. me recuerdo, te mentiría la fecha en la que implementaron el IVA y todo eso, pero la conciencia de pagar impuestos así de mi bolsa, te podría decir que 2002, 2003, más o menos por ahí. ¿Y por parte de tu mami? ¿Los impuestos? No, no tuviste conciencia No de tuve eso. conciencia de eso porque pues el tipo de economía que se tenía era informal. Incluso creo que ni... Es que no recuerdo de que mi mamá anduviera preocupada. A comparación de ahora. A comparación de ahora, andar preocupada de decir, ay, sí, le tengo que hablar a la contadora para que me mande tal cosa. Sí, no. Bueno, ya la última pregunta y es, mirando en retrospectiva todo eso, los años de los 80, los 90, ¿qué fue o qué consideras que fue el acontecimiento más importante o transformador que tocó vivir aquí en El Salvador? ¿Qué te tocó vivir a ti? A mí lo más transformador ya ha sido grande ahorita, en estos últimos años, porque creo que hubo una época en donde estuvimos fuertemente considerando aceptar trabajar fuera de aquí. Y aunque tuvimos las oportunidades de quedarnos fuera, vimos como una cosa positiva el seguir viviendo aquí. Y la transición que se vivió en estos últimos años creo que ha sido lo determinante como para decir, no, pues no estamos tan mal y echémosle ganas. Sí hay cosas bien fluctuantes en estos tiempos, mas sin embargo creo que le apostamos a los últimos cambios que se han generado como para poder continuar el desarrollo de la familia aquí y la de ustedes. Bueno, tu formación, la formación de Ale, tener algunos nuevos proyectos en camino y pues eso, la situación actual es la que le veo un poquito de algo esperanzador a mediano y a largo plazo, ¿no? Ok, y una reflexión para los jóvenes de ahora, así, viendo la evolución de El Salvador en la década de los 80 y los 90 y ahora. Es que quizás si, tal vez no una reflexión, fíjate, sino un consejo que a mí me hubiera gustado escuchar a la edad que vos tenés es aprender a cómo funciona el dinero. Aprender cómo funciona el dinero. Porque a mí me lo enseñó alguien que no le quise escuchar. Y fue a los 32 años que se me acercó
y me dijo, a ver, si te doy $1, ¿cómo te lo gastas? ¿Como rico o como pobre? Me pareció al principio bien chocante cómo me lo dijo y me sentí mal, fíjate. Y dije yo, este viejo pamado, dije, ¿qué onda? ¿Qué me quiere decir con eso? En el futuro, entenderlo un poquitito más tarde, porque uno tiene un dinero y uno dice, voy a hacer esto, esto y esto y esto y esto. Pero la cultura de decir, esto es para mi subsistencia, pero esto que está aquí va a ser mi plan para poder desarrollar esto a largo plazo. Creo que esa cultura es la que a nosotros nos hace falta inculcarla. No es ahorrar, sino es saber cómo usar el dinero en el tiempo. Cómo saberlo usar para tratar la manera de que no te falte en el futuro. O al menos que te dé cierta estabilidad, solvencia. Hay una frase típica que dice, es que el dinero no da la felicidad. No, no da la felicidad, pero te puede ayudar a no sufrir. A no sufrir. ¿Verdad? A no tener problemas en la vida, ¿verdad? A resolver problemas. La otra cosa, y el segundo punto es de que estudiar no necesariamente te garantiza una vida estable, sino aprender a solucionar problemas, y eso lo hemos discutido en algunas veces, ¿no? Es aprender a solucionar problemas, y creo que en eso radica la especialización de las personas. Puede ser el mejor ingeniero del mundo, el mejor médico del mundo, pero tiene que aprender a solucionar problemas, ¿verdad? No a dar problemas. No a dar. No a dar problemas. Bueno, gracias por la entrevista, ¿oíste? Gracias a ti por tu tiempo y por enseñarnos más, por tus vivencias. Realmente creo que ha sido algo muy, muy conmovedor escucharte. No habíamos tenido este tiempo de compartir estas cosas, entonces me siento muy contenta. Y muchas gracias. No.